Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Esperamos mi esposa y yo les saludamos con mucho gozo, con mucha alegría de visitarles nuevamente. Anhelamos ese tiempo realmente en que podemos comunicarnos con ustedes a través de este medio. Todo el día estamos esperando ansiosos poder llegar hasta sus hogares. Y gracias a Dios, no me canso de darle gracias a Dios por esta magnífica oportunidad a través de la internet que podemos conversar un poquito. Así es que les saludamos mi esposa y yo. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos, y confiamos en que hoy podemos aprender mucho más de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Son las 6:31. Vamos a hacer un pequeño culto de oración. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión y luego vamos al final a orar. Vamos a orar por varios temas que tenemos por acá. Y seguido de esto, no se separe usted de su dispositivo. Vamos a continuar con la serie que hemos venido ya teniendo durante esta semana, Camino a la Libertad. Hoy es miércoles 8 de abril y ha sido un bonito tiempo que hemos compartido. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué le parece si me acompaña? Amén. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad, Padre, que nos das de compartir con nuestros hermanos ahí en sus hogares, Señor. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de compartir, de contactarnos, de estar ahí con ellos, Señor, acompañándoles, y ha sido un tiempo maravilloso en que hemos podido disfrutar, Señor. Hoy queremos poner todo lo que nos has dado en tus manos. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, por favor vayamos al capítulo 22 de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Los versículos, muy conocido este versículo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y para estar un poquito en contexto sobre lo que estaba sucediendo, recordemos que Jesús estaba en Jerusalén. Y como lo vamos a ver más adelante en la próxima entrega de la serie Camino a la Victoria, Jesús era muy acosado, Jesús era muy cuestionado en muchas cosas. Entonces, una de las preguntas tremendas de los judíos fue en relación a lo que dice aquí la Biblia sobre cuál es el mandamiento o el primer mandamiento. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver algunos detallitos. Por ejemplo, en ese tiempo los judíos, los fariseos, los escribas, etcétera, tenían la ley, por supuesto, que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Horeb. Pero para muchos judíos algunos mandamientos eran más importantes y más relevantes quizás, y uno de ellos era como por ejemplo guardar el sábado, que no hacían nada, no cocinaban, no trabajaban, no hacían absolutamente nada porque era ley, era un mandamiento de Dios guardar un día de reposo, que era el sábado, y que para ellos era muy importante, ¿verdad? Para otros quizás lo más importante era la circuncisión, circuncidarse, ¿verdad? En fin, habían varios mandamientos como que eran un poquito más relevantes o como que practicaban más, pero al final de cuentas estaban sumidos en la ley que Dios les había dado. Pero uno de los mandamientos que precisamente quiero que analicemos un poquito
Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde el Señor le dijo al pueblo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento fue dado en el Antiguo Testamento. Y Jesús en ese momento les decía a ellos que ese era el primero y gran mandamiento. Pero también agregó que hay otro gran mandamiento semejante al primero, que usted lo puede leer aquí en el capítulo 25, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en Deuteronomio, el Señor le da este mandamiento a su pueblo, como dice, de que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús en el Nuevo Testamento viene a ratificar también este mandamiento, donde les dice: ok, este es el mandamiento que el Padre de los cielos les dio, pero también hay otro que es semejante, que es complemento y que es semejante y que no es menos importante, y que lo vemos acá en el capítulo 25 de Mateo. Y quiero que lo leamos, si me lo permite, sígame ahí en su Biblia, por favor, versículos 35 al 45. Pero voy a leer desde el 31 para tener un poquito más de contexto. Dice, a partir del versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto nos dice mucho. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los judíos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo. Y les dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? A uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén. Vamos al versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto es tremendo porque el Señor acá nos está diciendo, amada iglesia, y esto es una reflexión que hoy quería compartir con ustedes, que hoy en este tiempo, la ayuda que le podamos dar a cualquier persona, una persona necesitada en este momento no tiene el alimento, no tiene una cobija, no tiene recursos como para poder ayudarse en este tiempo que estamos, es como si lo hiciéramos con Jesús. El mismo Jesús lo está diciendo. Si nosotros hacemos esto con aquellos que necesitan, con aquellos que tienen frío, con aquellos que tienen hambre, con aquellos que están necesitados, lo estamos haciendo con Jesús. Lo estamos haciendo con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Así es que esto es algo en lo cual nosotros necesitamos estar claros, necesitamos entender que Jesús nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo. Prójimo es el más cercano. El prójimo sí está ahí en tu casa también. Pero a lo mejor el prójimo también es el vecino, también el prójimo es aquella persona que ha pasado en algún momento por el frente de tu casa. O alguien que conoces en este momento que sabes que no tiene comida, que no tiene alimento, que está con frío. Necesitamos sensibilizarnos en este tema, hermanos. Necesitamos en este tiempo mayormente creerle al Señor y darle gracias porque nosotros tenemos recursos. Darle gracias porque de alguna manera estamos respaldados por el Señor. No nos está faltando nada en este momento. Pero es parte de nosotros que necesitamos ir y buscar a estas personas de alguna manera y poder ayudarles. Jesús nos lo está diciendo claramente. En cuanto hagan esto con estas personas, lo están haciendo conmigo también. No seamos los cabritos que el Señor puso al lado izquierdo. Seamos las ovejas que el Señor puso al lado derecho. Seamos esas ovejas donde el Señor en un momento nos va a decir, dice acá en el versículo 34, le dijo a sus ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Seamos ovejas, no seamos cabritos. Hay algo preparado para los cabritos que no quisiera repetir, pero lo dice aquí en el siguiente versículo. Seamos esas ovejas que Dios puede llamar, que Jesús puede llamar. Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y hoy es un tiempo, no me cabe la menor duda, amada iglesia, que el Espíritu Santo puede estar hablando a nuestro corazón y en algún momento decirnos, ve y comparte. Ve y haz esta llamada. Llama a fulano, llama a aquella persona que está sola. Y esto lo hemos venido diciendo durante estos días. Pero es importante perseverar en esto. Es importante recordar, que nos estén recordando en cada momento, porque si no tenemos la tendencia a bajar la guardia. Tenemos la tendencia a descuidarnos, como lo están repitiendo en los canales de televisión todos estos días. Todos los días lo repiten. Lávese las manos, cuídese, póngase una mascarilla si usted sabe que hay algún problema cerca. Cumpla con el protocolo de toser y de estornudar. En fin, hay tantas directrices que nos están recordando que, por favor, no nos cansemos de seguir esta dirección. Así es que seamos ovejas. Jesús quiere que seamos ovejas en su redil, no que seamos esos cabritos a los cuales es difícil hablarles por su terquedad y por su necedad. Ama a tu Dios, dice aquí la palabra. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios, pero ama a tu prójimo. Y no podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo si no queremos nada con Dios. Una cosa lleva a la otra. Seamos sensibles en el espíritu. Yo pienso que este tiempo en que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, es un tiempo que debemos aprovechar para sensibilizarnos a la voz del Espíritu Santo. Amar a Dios es amar al prójimo. Amén. Quiero dejarlos con esta pequeña reflexión en este tiempo en que necesitamos estar unidos, que necesitamos mantener esa unidad, un espíritu de unidad, de comprensión, de apoyo, de llamar, de preocuparnos cómo estamos, cómo están todos. Esto pasará. Ahora estaba escuchando en las noticias que allá en China, en no sé cómo se llama el lugar, en la China, que, bueno, no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, pero estaba viendo en las noticias que ya comenzaron nuevamente a abrir. Ya los trenes están corriendo, ya la gente está comenzando a trabajar,
después de 76 días de estar en este proceso tan fuerte. Todo esto pasa, amada iglesia. Todo esto pasa. Y en alguna oportunidad lo dije. Cuando todo esto pase, necesitamos valorar qué es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Pero si esto pasa y no hemos aprendido nada, todo esto será en vano. Todo esto será en vano. Y no sea que tengamos luego algo que Dios diga, bueno, vamos a ver si en esta oportunidad van a aprender o no. No quiero ni pensarlo, porque Dios es soberano. Dios nos ama. Y uno de los principios de Dios, uno de los deseos del corazón de Dios, amada iglesia, es que ni usted ni yo nos perdamos. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer con tal de que nosotros nos volvamos a Cristo. Con tal de que nosotros entendamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Él. Esto que el Señor nos ha regalado hoy, esto que el Señor nos está diciendo a nosotros, por cuanto me viste desnudo y me vestisteis, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, esto es maravilloso. Yo lo he experimentado, mi esposa y yo lo hemos experimentado muchas ocasiones. Es una satisfacción, es algo tan hermoso que uno siente cuando uno sabe que aquella persona le recibe a uno el abrigo, le recibe a uno el alimento, le recibe a uno un vaso de agua. Es hacerlo con Jesús también. Yo no creo que no tengamos recursos como para no hacer un acto como estos. Siempre hay en nuestro hogar para compartir. Así es que quiero dejarlos con esta inquietud, con esta reflexión. Cuando el Espíritu Santo le dé a usted esa oportunidad, cuando a usted se le presente esa oportunidad, hágalo. En alguna ocasión yo andaba en bicicleta por la calle y el Espíritu Santo me hizo devolverme a un lugar donde había una persona escarbando de la basura para que le diera un alimento. Es escuchar la voz de Dios. Es saber lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, pero ser perceptivos. Y de esto vamos a hablar un poquito en el siguiente bloque. ¿Qué le parece si oramos? Nos tomamos estos minutos que nos quedan para que oremos. Yo sé que hay muchas peticiones en su corazón y que Dios las conoce, pero a través de este medio, mi esposa y yo queremos orar por las peticiones de su corazón. Si usted tiene alguna preocupación, Dios la conoce. Si su necesidad, Dios la conoce. Así es que póngase de acuerdo con nosotros para que oremos unos minutos, ¿le parece? Vamos a orar por Costa Rica. Vamos a orar por esta bella nación. Vamos a orar por los sistemas de salud, por todo este proceso que el Ministerio de Salud, y cuando hablo de Ministerio de Salud, hablo de hospitales, centros de salud, hablo de este equipo de hombres y mujeres valientes, son valientes, tremenda labor la que están haciendo. Hablo del Ministerio de Seguridad, en toda esa seguridad que nos están dando a nosotros, el cuidado. El ministro de Salud nos ha dicho claramente, no es una cuestión de que llenemos hospitales. Ellos estarían más contentos, los médicos, cuando salen al aire en los canales, dicen, es que no es una cuestión de que estemos felices porque estamos atendiendo gente, no, más felices estaríamos si no hubiera nadie en los hospitales. Lo mismo en la seguridad. Usted ha visto cómo todavía hay personas que como que no entienden todavía de que no se debe salir en los momentos en que se restringen los vehículos por placa o por alguna situación, y vemos la cantidad de partes que se hacen todos los días. Y ellos mismos dicen, los de tránsito, los policías, no es una cuestión de que nos esté gustando hacer este tipo de parte, no, es que nos gustaría más bien no hacer ninguno y que cada uno esté en su casa. Vamos a orar por la economía de este país. Vamos a orar porque ya hemos visto
un gran número de personas sin trabajo, otros que están suspendidos temporalmente, otros que los salarios se les ha minimizado, fuentes de trabajo que han sido cerradas. En fin, necesitamos orar por la economía de Costa Rica, amada iglesia. Que usted me acompañe, por favor, en este tiempo de oración. Vamos a orar, por supuesto, para que Dios aligere todo este proceso de esta pandemia. Ya hay un país, hay una ciudad donde ya ha comenzado a trabajar con sus trenes, con los barcos, la gente ha comenzado a salir. Por supuesto que todavía hay cierto celo, por supuesto que tiene cierto celo. Esta ciudad de Wuhan, algo así se llama, pero ya se está dando apertura, ya vemos que hay indicios de que esto está pasando y así como empezó por aquella zona, también aquí va a ir terminando poco a poco el proceso. Entonces Dios está enseñándonos, Dios nos va a sacar de todo esto y nos va a librar, por supuesto que sí. Oremos por la obediencia suya y la obediencia mía. Yo sé que no es sencillo para muchos estar en su casa, ahí recluido, ahí con su familia, está bonito y todo, pero nos cuesta un poquito, ya son días y nos cuesta un poquito, por supuesto, pero seamos obedientes, mantengámonos firmes. Quédate en casa, esa es la consigna que sale por cada canal de televisión, por los anuncios que usted ve por todas partes en las redes sociales. Quédate en casa. Eso es importante que lo tengamos presente. Y por supuesto, amada iglesia, vamos a clamar a Dios por el perdón de los pecados, por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de nuestra desobediencia, por el perdón de tantas cosas tantos errores que hemos cometido. Amén. Y por sus oraciones, por supuesto, por sus peticiones también vamos a orar. ¿Qué le parece si me acompaña? Señor, en este momento, Señor, mi esposa y yo, junto con nuestros hermanos que nos escuchan dentro y fuera de este país, te queremos dar gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Queremos pedirte por Costa Rica, Señor, por esta bella nación, Señor, por cada una de sus 7 provincias, por cada uno de sus cantones, distritos, barrios, comunidades, Señor. Padre bendito, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, para que nos enseñes a nosotros lo que significa ser obedientes, ese llamado que se nos hace, Señor, a la obediencia, ese llamado que se nos hace, Señor, para cuidar de nuestra salud, para cuidar de nuestra seguridad, Señor. Costa Rica, Señor, es un país, Señor, que desea levantar las manos al cielo, Señor, para decirte gracias, Abba, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por los cuidados que tienes con nosotros. Gracias por esta bella nación, Señor. Gracias porque, Señor, estamos aprendiendo algo. Tú nos estás enseñando algo en todo esto, Señor. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que están trabajando en el área de salud, por los hospitales, por los centros de salud, por los lugares donde están cuidando a los enfermos, Señor, por las personas, Señor, que reciben, Señor, en sus hogares, que están ahí, cuidándose, están aislados, pero están en sus hogares y están en ese contacto, Señor, con los médicos y las personas que tienen que ver con la salud para darle las indicaciones que necesitan en su hogar. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que han, Señor, puesto su pecho, Señor, para salir adelante con esto. Estos hombres y mujeres valientes, como esos valientes de David, Señor Dios. Estos hombres y mujeres que han redoblado horarios de trabajo, Señor, que sí están cansados, extenuados y todo, Señor, pero sienten en su corazón el llamado a servir, Señor, el llamado, Señor, a cuidar de la población en Costa Rica. Te pedimos en el nombre de Jesús que les protejas, que les guardes, que tu sangre bendita, Señor, les cubra para que no haya ningún contagio ni en ninguno de ellos. Médicos, cirujanos, asistentes, enfermeras, secretarias, todo lo que tiene que ver con salud, Señor. Que tu sangre poderosa les cubra en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por lo que tiene que ver con la seguridad en este país, la seguridad fronteriza, la seguridad en las carreteras, el tránsito, Señor, la seguridad, Señor, en las calles de San José, en las calles de las provincias, Señor, estos hombres y mujeres que están ahí caminando por estas calles y avenidas, Señor, vigilantes, Señor, que están resguardándonos, que están cuidándonos, Señor.
Cúbrelos con tu sangre bendita, tu sangre poderosa, Señor, para que no haya ningún foco de contagio en ellos, Señor. Guárdale su integridad física también, Señor. Cuida a sus familias, Señor. En estos hombres y mujeres en la salud y en la seguridad, te pedimos, Señor, que cuide sus familias. Porque ellos regresan a sus casas, ellos van a sus hogares y luego regresan a sus labores, Señor. Guárdales en este tiempo, Padre de la gloria, en que van a sus hogares, para que no lleven nada del exterior a sus hogares, Señor. Cuida a sus familias, esposos, esposas, hijos, hijas, Señor, los abuelos, Padre, todas las personas que están ahí en sus hogares, Señor, para que no tengamos problemas, para que ellos se sientan protegidos por tu sangre bendita, Señor. También oramos, Señor, por las personas, Señor. Hoy estábamos viendo un dato de un poco más de 500 personas, Señor, ya infectadas, contagiadas, Señor. Y aunque se han dado números que en el día han bajado un poquito, pero siempre la tendencia, Señor, es que hayan casos, Padre, en el nombre de Jesús. Estos hombres y mujeres que hoy están dentro de estos 500 y algo de personas, Señor, contagiadas, Señor, en ese proceso de recuperación, Señor, recibiendo toda la atención médica, Padre, pon tu mano poderosa sobre sus cuerpos, Señor, y sánales, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pon tu mano bendita sobre ellos, Señor, y sánalos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana a estos hombres y a estas mujeres. Recupérale su salud, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Estamos clamando a ti, Padre bendito, porque tengamos, Señor, ese encuentro contigo, como dice Segunda de Crónicas 7:14, Señor. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra de Dios, se apartare de sus pecados, de su mala conducta, Señor, y se humillare, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, Costa Rica es tu tierra. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, todo el cono sur, Señor, todo este continente americano, toda Europa, toda Asia, Australia, Señor, todos los continentes, todo este planeta es tu tierra, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Levantamos nuestra voz para clamar a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra desobediencia, de nuestras faltas, de nuestro orgullo, nuestra prepotencia, Señor, nuestro materialismo, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de haberte fallado, Señor, de darte la espalda. Necesitamos, Señor, tu misericordia, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Limpia nuestra tierra. Derrama ese aceite fresco, ese aceite de la unción, Señor. Derrámalo, Señor. Derrámalo sobre esta tierra. Ese aceite de la santa unción, Señor, con que tú mandaste a Moisés a ungir todo el tabernáculo, porque es tuyo, Señor. Cada implemento dentro del tabernáculo, le dijiste a Moisés, es mío, por lo tanto, úngelo como señal, Señor, de que es propiedad tuya. Así Costa Rica, Señor, cada habitante en este país te pertenece a ti. Te conozca o no te conozca, sea obediente o no sea obediente, Señor, se vuelve a ti o no se quiera volver a ti, todos te pertenecemos a ti, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana esta tierra, Padre. Queremos levantar nuestras manos. ¿Quiere levantar mis manos donde usted está en este momento escuchándome, por favor? Quiero levantar mis manos a ti, Señor.
dándote la gloria, toda la honra y el honor es para ti, Señor. Hemos fallado, Señor. Hemos pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Lo reconocemos, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, y sana nuestra tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé la sabiduría, nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para continuar en este proceso donde solamente Dios tiene la última palabra. Nada más. Dios es maravilloso, el Espíritu Santo de Dios es maravilloso. Poniendo la sabiduría y el entendimiento en estos hombres de ciencia. Es que yo no termino de darle gracias a Dios por estos hombres y mujeres. Están buscando la forma de proteger al pueblo, de darnos una solución en la salud. Y es el Espíritu de Dios que les está guiando. Por estos hombres que están cuidando el país. Estos cuerpos de seguridad. Que mencionar alguno, puedo cometer el error de equivocarme, dejar a alguno por fuera, pero todos ellos, no me canso de darle gracias a Dios. Por estos ministros que salen por la televisión. Por don Carlos, nuestro presidente de la República. Gracias por su vida. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, Señor. Por los diputados, por los ministros. Por usted, don Carlos, no sé si me escucha, pero por usted, gracias a Dios. Por su familia. Por los valientes que se están portando, que están tomando las armas. Pero por favor, no se cansen de darle gracias a Dios y reconocer que Dios es el que les guía y pone en ustedes el conocimiento y el entendimiento para tomar decisiones claras y contundentes. Ustedes como autoridades de esta nación, Costa Rica, les necesita. Y el Espíritu de Dios les guía a ustedes a toda la verdad que necesitamos. Que el Señor les bendiga tremendamente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, amada iglesia, cambiamos de cassette. Cambiamos de cassette. Porque hoy vamos a ir a la otra parte, la tercera parte. Déjeme ver que estamos, ¿sí? Amén. La tercera parte que tenemos hoy, la tercera entrega de este camino a la victoria. ¿Le suena ese título, Camino a la Victoria? A la victoria de Jesús. Todo un proceso desde que entró a Jerusalén hasta el día en que entregó su vida. Y vamos a ver un pequeño repaso de lo que hablamos ayer para refrescar un poquito los datos. Algo que estuvimos hablando ayer, amados hermanos, fue sobre las parábolas. La forma como Jesús enseñaba por medio de parábolas. Y hablamos de que la parábola es una comparación, es una semejanza. Y Jesús, por supuesto, con toda su sabiduría, tomaba ejemplos del diario vivir de las personas para revelar una verdad divina, para hacernos entender, para hacerle entender al pueblo en aquel tiempo lo que Dios verdaderamente quería traer al mundo, lo que Dios quería enseñar. Y una de las maravillosas formas que Jesús usó fue hablarle a cada persona por medio de parábolas, por medio de ejemplos. Y ayer les decía que muchos necesitamos de vez en cuando que nos hablen con gráficos, ¿verdad? Tal vez algunos tienen memoria fotográfica, otros necesitamos ver un ejemplo que a mí me ha pasado, a veces me explican una cosa y no le encuentro ni revés ni derecho.
Pero cuando ya me hacen un grafiquito y me ponen ahí el A, B, C, D, entonces ya capto la idea y logro entender lo que me están diciendo. Entonces, esto significa mucho, hoy todavía significa mucho que nos hablen de ciertas formas para que nosotros podamos comprender. Y con mucho más razón cuando está relacionado con el reino de los cielos. Hablamos también de que cada parábola, cada enseñanza, encierra mucha verdad, encierra mucha enseñanza. Estos ejemplos y mantienen vivo el mensaje que Jesús diera en aquel tiempo. Usted hoy lee una parábola y usted va a captar la enseñanza, la misma enseñanza que Jesús le dio a aquellos hombres y mujeres en aquel tiempo. Es lo mismo, no cambia. Y hablamos de dos tiempos, donde podemos ubicar algunas parábolas, no todas, sino algunas. Y en el tiempo presente, o sea, hoy mismo, tenemos algunas parábolas que nos hablan a nosotros de la necesidad de tener oídos para oír. O sea, mantenernos atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. El Espíritu de Dios está hablando de continuo todos los días. Desde aquel día en el aposento alto hasta hoy, el Espíritu Santo le viene hablando a la humanidad. Pero hemos cerrado nuestros oídos. No hemos querido entender de que tenemos que captar. Iglesia, tenemos 2 oídos y tenemos una boca, pero a veces hablamos más de lo que escuchamos. Y no dejamos hablar a las personas que tienen algo para nosotros. No dejamos hablar al Espíritu Santo porque es hablar y hablar y hablar y no escuchar. Tal vez le ha pasado esto a usted. Se pone a orar y habla y pide y Señor ayúdame y Señor no tengo y Señor no puedo y Señor aquí, Señor allá. En el nombre de Jesús, amén. Se levanta y se va. Yo pienso que el Espíritu Santo se queda de brazos cruzados esperando, y la oportunidad para decirle. No me dio oportunidad para decirle lo que yo le quería transmitir. Entonces, hermanos, siempre es necesario que tengamos oídos para oír, para escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y en un tiempo futuro también hay algunas parábolas que nos hablan de lo que está por venir. Y una de ellas es, lo vimos ayer, del trigo y la cizaña, donde nos hablaba del final que les espera a las personas que están sirviendo al enemigo. Y esto es tremendo, porque la cizaña es cortada y echada al fuego, pero el trigo es recogido en la cosecha y guardado en los lagares del Señor. Pero en ese tiempo futuro, Dios nos está advirtiendo a nosotros de qué es lo que nos puede pasar o qué le puede pasar a aquella persona que le está sirviendo al adversario. Y servir al adversario no es que usted sea extremadamente enemigo de Dios, no. Sino que la desobediencia, la indiferencia y muchas cosas, no leer la Biblia, no orar, muchas cosas más hacen que nosotros estemos en contra de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y hablamos también que en Mateo 13, le voy a leer Mateo 13 de los versículos 34 y 35, dice que todo esto lo habló Jesús por parábolas a la gente, porque Él no hablaba, sino era por parábolas, para que se cumpliese lo que se había dicho ya en el Salmo 78:2, que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús estaba cumpliendo lo que se había dicho en ese tiempo. Y Él le hablaba a sus discípulos por parábolas, le hablaba a la gente, al pueblo, le hablaba por parábolas porque Él mismo lo decía, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Sin embargo, a los discípulos les hablaba directamente porque para ellos se les abrió el entendimiento para que comprendieran los misterios
del reino de los cielos. Eso fue básicamente lo que hablamos ayer, pero hoy en esta tercera entrega yo quiero hablar de otro tema que es sobre el acoso constante que Jesús recibía, el acoso, cómo lo acorralaban, cómo era perseguido Jesús. Y esto era por parte de los sacerdotes, escribas, ancianos y otras personas doctos en la ley, ¿verdad? Que trataban de ver cómo hacían caer a Jesús en un error. Cómo lograban sacarle una frase para poderlo acusar. Y usaban preguntas capciosas, preguntas de doble sentido para ver cómo lo hacían caer. Y hay algunos ejemplos, no voy a citar muchos, pero hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 21, versículo 15, ahí en su Biblia, Mateo 21, capítulo 21, versículo 15, dice que cuando los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas veían las maravillas y los milagros que Jesús hacía, ellos se indignaban. Lea usted esa parte. Que ellos se indignaban, o sea, no estaban tranquilos, se sentían mal, se sentían que les estaba robando algo a ellos y estaban indignados. Ahí mismo, en el capítulo 21, pero en el versículo 23, una de las preguntas que le hicieron es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Lo que me llena a mí de gozo y me gusta tanto, me bendice tanto, es como Jesús usaba palabras tan tremendas que aquellos terminaban entendiendo de que no podían hacerle daño a través de todas estas cosas. Pero hay una de las respuestas más impresionantes de Jesús a estos fariseos, inclusive a los discípulos de los fariseos. Porque recuerden que los fariseos fueron a consultar a las autoridades superiores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos embaucar? ¿Cómo lo podemos acorralar? Y ellos envían a sus discípulos. Y vamos a leer ahí en el capítulo 22, de los versículos 15 al 22. Me acompaña en su Biblia, por favor. Esto es tremendo y es una de las respuestas que bueno, de todas son impresionantes, pero esta es impresionante por sí sola también. Dice la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Le estaban diciendo una verdad. Lo estaban como endulzando. Mire qué tremendo. ¿Cómo le van a soltar aquí esta pregunta? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahí soltaron la bomba. Primero lo endulzaron y luego ¡pum!, le soltaron la bomba. ¿Es lícito pagar los impuestos a César? Pero Jesús, conociendo la malicia, ¿ve lo que dice la Biblia? La malicia o la mala intención de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Vaya cosa. Mostradme la moneda del tributo, un denario. Y ellos le dieron un denario. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen? A un lado de la moneda. Y la inscripción. Y le dijeron: de César. Entonces Jesús les dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando escucharon eso, se maravillaron de tal manera que lo dejaron, se fueron. No esperaban algo como eso. Fue un intento más de poner a Jesús contra la pared. Fue un intento más de ridiculizar a Jesús con la gente que había a su alrededor. De tratar de buscar una razón para poder juzgarlo. Pero es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Esta pregunta es capciosa. O sea, una manera para comprometerlo.
Veamos dos posibles respuestas a esta pregunta. Dos posibles respuestas. La respuesta ya la tenemos, claramente. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta contundente y tajante del Señor. Pero veamos dos opciones. ¿Qué pudo haber pasado? Si Jesús hubiera estado de acuerdo con pagarle a los romanos los impuestos, entonces los judíos lo hubieran tildado de traidor a su propio pueblo. Ya les voy a decir por qué. Repito, si Jesús les hubiera dado la razón a ellos de decirles que no, o sea, estoy de acuerdo con pagarle a los romanos los impuestos, entonces el pueblo que estaba ahí lo hubiera tildado de traidor a ellos mismos. Esa es una posible. Otra posibilidad de lo que se hubiera podido dar en esta escena es que si Jesús no hubiera estado de acuerdo con pagarle a los romanos los impuestos, entonces, vea qué tremendo, entonces hubiera estado en contra de las leyes civiles que Roma había impuesto sobre el pueblo judío. ¿Qué hubiéramos hecho en ese caso? Si hubiera estado de acuerdo con pagar los impuestos, se echa el pueblo judío encima. Pero si no hubiera estado de acuerdo con pagar los impuestos, se echa la autoridad romana encima, porque habían unas leyes para los judíos. Recuerden que Roma gobernaba a los judíos. Todas estas tierras eran gobernadas por Roma y Roma les había impuesto leyes, les había puesto, valga la redundancia, impuestos. Y ellos tenían que pagarlos. Esas eran dos opciones, pero ya la respuesta, por supuesto, estaba dada. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, es cumplir con una parte sin dejar de cumplir la otra parte. Amén. Tremendo. Tremenda esta enseñanza. Es cumplir con Dios lo que a Dios le corresponde de parte nuestra, pero sin dejar de cumplir con las leyes establecidas de un país en nuestro contexto. Entonces, si obedecemos a Dios, implica que obedeceremos las leyes de nuestro país, ya viniendo a nuestro entorno. No podemos obedecer a Dios y desobedecer la otra parte. No se trabaja de esa manera. No funcionamos de esa manera. Entonces, esto es tremendo porque Dios, Jesús, le está diciendo, denme a mí lo que es mío, pero denle al César o a las autoridades lo que corresponde a las autoridades. Cumplan con Dios, pero también cumplan con la ley. Y eso encierra la palabra obediencia. Cuando Dios nos dice, sean obedientes, no es que solamente yo voy a cumplir todos los mandamientos y todos los decretos y todo lo que Dios me dice que yo haga para que yo sea una buena persona, sea un buen hijo de Dios. Pero resulta que no pago los impuestos, resulta que no pago los servicios públicos, que no pago muchas cosas. Porque puede más el materialismo en mí y es una forma en que yo indirectamente estoy desobedeciendo a Dios. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, no podemos obedecer una parte y desobedecer a la otra. Y ahí en el capítulo 23 de Mateo, es tremendo porque hay tantos ayes de Jesús. Usted puede leer ahí, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay y ay de Jesús. Hacia estos hombres y hacia estos hombres que no podían entender, no tenían el entendimiento, lo tenían tan entenebrecido que no lograban entender que era el Hijo de Dios quien les estaba hablando. Estos ayes de Jesús, léalos ahí por favor en el capítulo 23 de Mateo. Era una manifestación del dolor y de la pena de Jesús hacia estos hombres, hacia los escribas que eran intérpretes de la ley, hacia los fariseos que el Señor los llamaba hipócritas. Porque ellos hablaban de cumplir la ley al pie de la letra. La ley había que cumplirla tal y cual, no se podía fallar de eso.
pero no querían nada con Dios. Entonces, cuando leemos en el capítulo 23 de Mateo, hay tantos ayes de Jesús ahí. Léalos, por favor. Que es un lamento, es una tristeza, es un dolor de Jesús porque estos hombres no entienden. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, a quién servimos en este tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo, versículo 21. Dice, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará mi corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por favor, no nos descuidemos. No nos descuidemos en estos tiempos en ninguna de las áreas, mucho menos la espiritual. Seamos responsables con los recursos que tenemos. Perdón lo que voy a decir. No se coma toda la comida de una sola vez. Administre bien los recursos. No se gaste el dinero todo de una sola vez. Administre bien los recursos. Y sepa administrar su tiempo con Dios. Administre su tiempo con Dios. Hoy no puedo decir estoy demasiado ocupado. Tenemos tiempo suficiente para leer la Biblia, para orar, para compartir. No nos descuidemos, por favor. Si mi corazón está en las cosas del Señor, ahí estará mi tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Usted cree que le preocupaba a Jesús todo este tipo de confrontación y de preguntas capciosas y todo esto que estos fariseos y escribas le hacían? No, para nada. Más bien él aprovechaba eso y le daba vuelta y lo aprovechaba para enseñarles. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Démosle a Dios lo que es de Dios. Y cumplamos con las leyes del país. Cumplamos con todas las directrices que las autoridades nos están diciendo que hagamos. Eso es darle a la ley lo que pertenece a la ley. La obediencia nuestra se tiene que dar en una balanza. No puede inclinarse a un lado y descuidar el otro lado. Tiene que estar en una balanza. Amén. Así es que quiero dejarlos con esta pequeña reflexión en esta serie Camino a la victoria de Jesús, donde hemos venido hablando desde el principio que cuando hemos pensado en Semana Santa, hemos pensado siempre en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero hay muchas cosas más. Esto es así apenas por encima, pero hay muchas cosas más que usted puede escudriñar en la palabra de Dios, de cómo Dios está haciendo esta obra maravillosa. Amén. Quiero que oremos para quedar despedidos de esta serie en el nombre de Jesús. Señor, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra a ti por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos estás enseñando en estos días, Señor. Muchas gracias, lo hemos disfrutado, Señor, estamos aprendiendo, Señor. Y yo te pido por cada familia ahí en sus hogares, Señor, para que, Señor, puedan estar seguros, podamos sentir que tú estás con nosotros, Espíritu de Dios, guardándonos y protegiéndonos de todo. En el nombre de Jesús, amén. Disfruta este tiempo en familia, por supuesto. Permítame, antes de despedirnos, hacerle un recordatorio. Mañana jueves 9 de abril a las 6 de la tarde. Dígale que está al lado suyo. Mañana jueves a las 6 de la tarde tendremos la celebración de la Cena del Señor. En 1 Corintios 11:23, ahí está la celebración de la Cena del Señor. Jesús compartió la Pascua con sus discípulos antes de ser entregado. Así es que mañana a las 6 de la tarde vamos a celebrar la Cena del Señor. Posterior a eso, por supuesto, continuaremos con la otra entrega de este camino a la victoria. Que el Señor les bendiga muchísimo en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. Creámosle al Señor y confiemos plenamente en Él. Recuerde que también tenemos una cita para el viernes a las 7 de la noche. Amén, donde estaremos compartiendo lo que dice la Biblia
de Jesús en su camino a la victoria. Les esperamos con gran gozo y con grandes deseos. Que el Señor les bendiga mucho y que descansen. Pasen buenas noches. Hasta luego.